Muy buenos días, queridos estudiantes de grado sexto. Hoy vamos a darle gracias a Dios nuevamente por encontrarnos en esta oportunidad, disfrutando de este nuevo día, disfrutando de esta nueva experiencia, disfrutando de la realidad del hombre en este mundo contemporáneo. Démosle gracias a Dios porque nos permite encontrarnos cada día a través de este estudio y de esa transformación de vida. Para iniciar este trabajo en el día de hoy, voy a hacer una pequeña lectura, una pequeña reflexión, donde nos lleva poco a poco a encontrarle el sentido de nuestra existencia. Hoy vamos a transformar nuestra vida a través de este tema que tenemos preparado para ustedes. Pero es la reflexión, es el sentido de cómo vamos entrando nosotros a formarnos en la vida espiritual. Con esta pequeña reflexión iniciaremos nuestra clase en el día de hoy. Para nosotros se presenta con relativa frecuencia al cristiano como una persona ingenua, rodeada de creencias irracionales y de dudas. Sin embargo, de la Sagrada Escritura se deriva una convicción. Dios quiere al hombre libre y responsable. Para la transformación de la vida, y en esta reflexión encontramos una historia que nos va a llamar la vida, que nos va a llamar la atención sobre nuestra vida. Dice la reflexión: se llamaba Ana. Según sus mayores, padres y maestros lo tenían todo. Todo lo bueno, inteligente, rica, bella, hija única y con un futuro prometedor. Pronto, en una convivencia, los compañeros de su edad detectaron un gran defecto. No sabía cómo vivir porque se creía superior, única, diferente. Aquella tarde, cansada de reuniones, se marchó a caminar. Llovía, provisora como era, portaba un impermeable. Se lo colocó. La lluvia azotaba su cara. Comenzó a caminar de espaldas. Solo entonces sintió una corazonada. ¡Ana! ¡Ana! ¿No será así tu vida? ¿Siempre caminando de espaldas a todos? ¿A ti misma que no te conoces? ¿A los demás con quienes no quieres compartir nada? ¿A Dios que no es nadie en tu vida? ¿Crees que llegarás así muy lejos? La inteligente Ana se quitó el impermeable, se dejó empapar por la lluvia y en su soledad comenzó a saltar y a gritar y a gritar. Sí, quiero cambiar, quiero ser diferente, Señor. Si existes, ayúdame. Cuando regresó al lugar de reunión de sus compañeros, estos intuyeron que algo grande había pasado. Ana sonreía y pedía ayuda. Después de contar la experiencia de su paseo, entendieron que Dios había hablado y Ana había escuchado, que Ana había regresado tocando por la naturaleza transformadora del Espíritu de Dios. Hoy, con esta pequeña reflexión, iniciaremos entonces nuestro proceso de clase dándole gracias a Dios. El propósito de nuestra clase en este día es poderle encontrar sentido a la Sagrada Escritura. Es decir, ¿qué importancia tiene para nosotros la Biblia en nuestra vida?
trataremos de estudiar un poquito acerca de su historia, acerca de este proceso que se ha tenido a través de la historia de la Biblia. Para poderla hacer en forma de cuento, de forma de narración, vamos hablando y vamos conociendo cómo se fue dando la Sagrada Escritura. Y decimos que la Biblia viene desde años antiguos, desde años muy lejanos. Tiene su historia curiosa, tiene unos elementos, unas simbologías que son fundamentales para que nosotros la interpretemos y la analicemos. Hacia el año 3500 años de Cristo, antes de Cristo, existía una ciudad muy importante en el Oriente Medio. Se llamaba Gubla. Su nombre provenía de una planta con la cual se elaboraba el papel de esa época y que nosotros conocemos con el nombre de papiro. ¿Y qué era el papiro? Era un rollo de papel donde se podía escribir letras, se podía escribir algunos elementos importantes, unos signos que le daban un significado poco a poco hasta que fue apareciendo todo el alfabeto griego o hebreo, dependiendo de cómo se escribía. Pero en esa época se escribían poemas, se escribía mitología, se escribía toda clase de elementos que ayudaban a enriquecer al hombre. Y por lo tanto, los griegos que tenían trato comercial con estas ciudades lo empezaron a llamar biblios, porque era la traducción Gubla al griego. Hoy se llama Yebel y queda en la República de Líbano. Posteriormente, los griegos empezaron a llamar la Biblia a la colección de sus libros sagrados. De esta manera, el término en latín Biblia se asoció a la colección de los libros sagrados. Sin embargo, hoy ese término se aplica únicamente a los libros sagrados. Por eso se dice que la Sagrada Escritura no es fácil de interpretarla, no es fácil de poderla analizar, porque nos la van a conocer como una simbología, como símbolos que pueden interpretar el bien, el mal, lo justo o lo bueno, dependiendo pues del sentido general que nosotros le demos y que le interpretemos, de acuerdo también a la explicación que el maestro o los grandes maestros que la han interpretado no la den a conocer. Hoy simplemente vamos a tratar de dar a conocer esta relación que tenemos con la Sagrada Escritura. Por eso se dice que la Sagrada Escritura ha sido elaborada en primer lugar por Dios. Pero Dios ha escogido al hombre, ha escogido a unos grandes escritores y los iba inspirando para que fueran escribiendo lo que verdaderamente se necesitaba enseñar. Por eso aparece la gran revelación e inspiración divina por parte de Dios hacia el hombre. Dios elige a unos hombres para que vayan transmitiendo el mensaje que Él quería enviar. Estos escritores, inspirados por el Espíritu de Dios, escribían dichos, mensajes, milagros, parábolas y todo aquello que encontramos en la Sagrada Escritura.
Estos mensajes fueron recopilados y a medida que fueron recopilados por conformar un libro que hoy conocemos como la Biblia. Por eso la Biblia tiene su composición y tiene toda una división especial. No todos los libros del mundo tienen esta clasificación. Y hablamos de dos grandes partes en la cual se divide la Sagrada Escritura. Y ellos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo comprende una serie de libros que son inspirados gracias a esa inspiración divina que en primer lugar busca preparar la venida de un Salvador. El Antiguo Testamento busca ir poco a poco trabajando la realidad del hombre y del pueblo de Israel a través de los padres de la fe, de los patriarcas, de los profetas y de hombres que siguen inspirando la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos 45 libros que van narrando la gran historia de un pacto que Dios hace con su pueblo, que Dios hace con el hombre. En el Nuevo Testamento encontramos la nueva alianza, es decir, ya Dios no actúa tanto con ese hombre, sino que nos ha enviado a su Hijo Jesús. Y ese envío que hace Dios es lo que hoy conocemos, la nueva alianza de Dios con el hombre. Y esa alianza que Dios hace, lo hace haciendo un pacto con nosotros. Y Él nos dice que por medio de Jesús nos ofrece la vida eterna y nosotros nos comprometemos a amarlo a Él y a nuestros hermanos. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento libros inspirados y tiene un total de 27 libros. Si sumamos nosotros los libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, el Antiguo con el Nuevo, nos dan un total de 72 libros. Libros que ustedes pueden leer, libros que ustedes se pueden inspirar, libros que ustedes pueden hacer suyos siempre y cuando los sepamos interpretar. Hoy nosotros podemos conocer cada uno de estos libros. Yo les puedo mencionar muchísimos libros. Por ejemplo, vamos a conocer la Torá. La Torá son los 5 primeros libros que encontramos en la Sagrada Escritura. Son el Génesis, los Números, el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio. Esos son los 5 libros del Torá. Y vamos así sucesivamente encontrando los libros históricos, los libros proféticos. Por ejemplo, encontramos 4 grandes profetas importantes. Y esos 4 profetas nos van enseñando a nosotros cómo vamos interpretando la relación de Dios con el pueblo de Israel. Cómo este hombre, este profeta, anuncia lo bueno, pero también denuncia el pecado que tiene el hombre. Podemos nombrar profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, que son profetas mayores y que verdaderamente dan una enseñanza. Encontramos profetas menores como Amós, encontramos otro profeta como Abdías, y así sucesivamente puedo irles dando a conocer todo esta clase de profetas.
Pero el Antiguo Testamento termina con el gran profeta del Juan Bautista. Hasta ahí llega pues toda la preparación de lo que es el Antiguo Testamento, comenzando y terminando con el Nuevo y con Juan Bautista. En este estudio de la Sagrada Escritura voy a explicarles algo poco a poco para que se den cuenta cómo se relaciona el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero antes de eso, vamos a encontrar el centro, el fundamento de lo que es la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 4 grandes evangelios. Y esos 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Los 3 primeros son evangelios que nos ayudan a nosotros a contemplar la grandeza de Jesús. En el 4, que es el Evangelio de San Juan, se manifiesta que ha sido Juan, el evangelista Juan, quien ha sido el autor sagrado de este libro. En otros estudios se dice que no, que ha sido una mujer que lo ha inspirado y lo ha escrito y lo ha dado a conocer. Tiene muchos significados. Para nosotros, estos 4 evangelios son importantes, pero para mí el más hermoso y el más bonito es el Evangelio de San Juan. Y vamos a encontrar nosotros en estos evangelios el centro, el núcleo, la raíz de nuestra fe. ¿Por qué? Porque ahí, queridos hijos míos, vamos a destacar la importancia de la figura de Jesús. En estos evangelios, lo importante es que Dios nos quiere transmitir su amor, nos quiere transmitir su gran revelación, que es su propio Hijo. Y a través de su propio Hijo nos va a dar a conocer cómo Dios va a darlo a conocer y transmitir el amor, la pasión, la entrega de Jesús hacia la salvación. Vamos a mirar una relación. Si nosotros tomamos el primer versículo del libro del Génesis con el primer versículo del Evangelio de San Juan, vamos a encontrar 2 verbos importantes. ¿Cuáles son esos 2 verbos? La creación en el Génesis y la palabra se hizo carne. Esa palabra es la que nosotros se hizo, es el término. Y ese término se hizo es lo que se traduce como ese verbo del creer en Dios. La palabra se hizo carne a través de Jesús. Dios creó a la humanidad a través de la palabra. Entonces encontramos 2 elementos, uno de origen y el otro de carne. La palabra se hizo viva, la palabra se hizo carne, la palabra se hizo con nosotros. Y aquí, en el Antiguo Testamento, Dios crea todo a través de la palabra. La palabra crea, y desde ese momento en que hay creación, ya existe la figura de Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos, la palabra se creó. La palabra es la sabiduría, la palabra se hizo hombre, la palabra se hizo en toda la naturaleza. Entonces, esos 2 versículos, y ese primer capítulo del Nuevo Testamento, del Antiguo y el Nuevo, se puede hacer una gran comparación para nosotros ir estudiando lo que es tanto la preparación de la venida del Mesías, como la palabra se hizo carne en el Nuevo Testamento
que es la gran revelación de Jesús. A medida que vayamos adelantando, vamos encontrando nosotros el sentido fundamental de la Sagrada Escritura. Por eso, para la próxima clase, si Dios nos lo permite, vamos a traer todos la Sagrada Escritura y vamos a trabajar un poquito en clase y les voy a enseñar cómo se trabaja la Sagrada Escritura. Bienvenidos a Curioso Mundo. El tema que voy a tratar hoy es un tema que, como lo han leído en el título, da mucho de qué hablar. No empezaré a tratarlo sin antes darles una advertencia. En este video no vamos a debatir sobre el contenido de este libro. Solamente lo vamos a abordar de manera histórica. Nada de testimonios, secretos, misterios y demás atributos que le adjudican a este famoso y enigmático compendio, la Biblia. Pues bien, empecemos. Los temas religiosos son, a mi parecer, uno de esos temas que más trato de evitar, pues son temas delicados y demasiado polémicos. Por lo general, las personas que se apegan mucho a sus creencias religiosas se sienten ofendidas cuando aparece alguien que pone en tela de juicio lo que tanto profesan. Y es entendible. Después de todo, ya sea que lo hagan por dogma o por simple herencia cultural, para nadie es un secreto que las creencias religiosas nos han sido inculcadas prácticamente desde nuestro nacimiento, y que siempre creeremos y defenderemos a capa y espada la que sea nuestra convicción. Considero que no hay una religión que sea infalible, y con este video no trato de venderles ninguna supuesta verdad. Que cada quien, de acuerdo con sus principios morales y espirituales, y sobre todo, de acuerdo con su educación, tenga su posición con respecto a este tema. A diario, cientos de personas alrededor del mundo hablan y citan pasajes de este famoso libro, pero muy pocos se han puesto en la tarea de verificar siquiera cuáles fueron sus verdaderos orígenes. Algunos incluso afirman que fue el mismo Dios el que la escribió, o que el libro siempre ha sido el mismo y no ha sufrido modificación alguna desde el principio de los tiempos. Ambas afirmaciones consideradas erróneas. Sé que abordar este tema tan titánico no es tarea fácil, y también soy consciente de que a pesar de todas las cosas que diga, habrán cientos o miles de detalles que se me escapen. Bueno, tratar de resumir 4000 años de historia en un simple video no es algo sencillo. Y sin más preámbulos, les contaré lo que hallé sobre el origen de la famosa Biblia. Su historia. Para esto tenemos que remontarnos al siglo I. En aquel entonces todo se escribía sobre papiro, y el papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En la antigüedad, los rollos de papiro constituían el vehículo más importante para la transmisión y conservación de los conocimientos. Los encargados de los primeros escritos eran conocidos como escribas. La Biblia, en su conjunto, ocupa 73 libros, escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Fue escrita por unos 40 autores, que vivieron en diferentes épocas, en un lapso de 1600 años, épocas que abarcan desde el 1400 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. La Biblia es uno de los libros más antiguos que aún se conservan, y cada año se distribuyen unos 60 millones de ejemplares, convirtiéndola en el mayor bestseller de la historia. Dicen los sociólogos que vivimos tiempos laicos, momentos de números rojos y de incertidumbre. Pero, ahora que la crisis aprieta, pareciera que leer la palabra de Dios aflojara el nudo. Y sí,
en un escenario global, paranoico desde el 11S, y en donde no falta el que anuncie la venida de los tiempos de oscuridad y de plagas, repunta la lectura de la Biblia, el boletín oficial de los tiempos de Yahvé, la mayor superproducción de la literatura mundial. No hay ningún volumen tan manoseado, difundido, analizado, leído, repasado y versionado hasta la saciedad como lo es este libro. Contiene 1189 capítulos, de los cuales 929 pertenecen al Antiguo Testamento y 260 pertenecen al Nuevo Testamento, sin contar la serie de libros apócrifos, de los cuales les hablaré más adelante. La primera edición, impresa con caracteres móviles, salió de la imprenta del inventor alemán Johannes Gutenberg en el año de 1455. Esta, también conocida como la Biblia de las 42 líneas o como la Biblia de Mazzarino, fue una copia de la Vulgata Editionis, una traducción de la antigua Biblia griega al latín, la cual fue realizada a finales del siglo IV por San Jerónimo de Estridón. Esto debido a un encargo realizado por el Papa romano San Dámaso I. Al principio no existían divisiones entre los capítulos y los versículos. Tampoco existían las comas, los puntos o cualquier orden gramatical. Las primeras que incluyeron gramática surgieron en la época del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI. En los manuscritos hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los versos no estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas por el arzobispo inglés Stephen Langton alrededor de los años 1200, y la numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers del año de 1547. En los manuscritos, el mensaje se empezó dando desde la época de Moisés, cuando, según dicen las escrituras, Dios ordenó que se comunicara al pueblo hebreo una serie de decretos, los cuales fueron conocidos como el Decálogo o como los 10 mandamientos. Luego de esto, se ordenaron más leyes para moldear el patrón de conducta de las naciones. Todas estas leyes conformaron los 5 volúmenes de lo que se conoce al día de hoy y por los judíos como el Pentateuco o la Torá. Imperio Romano. En la época del gran conquistador griego Alejandro Magno, se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro le pidió al rey Ptolomeo II que ordenara una versión en griego de la Biblia, la cual estaría bajo el cuidado del bibliotecario Demetrio de Falerón. Fue entonces cuando se ordenó al gran sacerdote de Jerusalén, de nombre Eleazar, la elaboración de esta traducción. Él llamó a 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, dando un total de 72 hombres. Es por eso que, cuando concluyeron esta obra, a ella se le terminó dando el nombre de la traducción de los 70 o la Septuaginta, la Biblia griega. Como todos sabemos, el Imperio Romano conquistó el mundo antiguo, pero estuvo también invadido por una serie de conflictos que giraban en torno a la religión. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano ordenó la erradicación de todos los cristianos y de su santo libro. Sus argumentos se basaban en que los cristianos solo reconocían la autoridad de Jesús y no la de un soberano, siendo esto considerado como un atentado en contra del emperador. La ironía de la historia fue que 22 años después, es decir, en el año 325, apareció otro emperador, el cual hizo lo contrario.
el emperador Constantino detuvo la erradicación y elevó a la Biblia a la autoridad de infalible. Esto en el primer concilio ecuménico, llamado el Concilio de Nicea. También se proclamó el cese de la persecución a los cristianos. Esto trajo, por supuesto, a cientos de nuevos adeptos, ya sea que fueran motivados por el tema de la fe o por el testimonio de los mártires. Total, 230 años después, el Imperio Romano entró en decadencia. Empezaron las invasiones de los pueblos bárbaros, tales como los germánicos y los lombardos. Estos terminaron conquistando y sentando el inicio de la época oscura, conocida como la Edad Media, época que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Sí, un largo periodo de 1000 años, periodo que terminó con la llegada de la infame peste bubónica, o peste negra, la cual, como ya les había comentado en un anterior video, acabó con la tercera parte de la población europea. Cruzadas e Inquisición. Durante este periodo, en el siglo XI, se crearon las famosas cruzadas. Estas se hicieron con el fin de recuperar las llamadas Tierras Santas, que por aquel entonces habían caído en manos de los turcos y los musulmanes. El afán por recuperar estas tierras no era solo por el tema religioso, sino también por intereses de otro tipo, como lo fueron el control de las rutas comerciales con Asia, el interés expansionista de la llamada nobleza feudal y la solidificación del poderío eclesiástico. Esas campañas militares fueron impulsadas por el papado, utilizando la siguiente frase: Deus le vole, lo cual traducido vendría a ser Dios lo quiere. Las cruzadas fueron impuestas en contra de las naciones islámicas y a su vez en contra de todo aquel al que consideraran hereje. Para castigar a los impíos fue que se idearon la llamada Santa Inquisición, la cual fue una institución católica que estaba bajo las órdenes de los jesuitas. Su misión era la de combatir y erradicar todo lo relacionado con la idolatría y el paganismo. Resulta curioso que fueron ellos mismos, los inquisidores, los que impidieron que la Biblia se continuase expandiendo, pues ellos consideraban un acto herético la mera posesión de un ejemplar. Y peor aún, si esta pieza estaba en un idioma diferente al original. El privilegio de tener una Biblia había sido solo para las iglesias, y como pueden imaginarse, todos aquellos que fuesen sorprendidos traduciéndola o distribuyéndola eran aprisionados, torturados y asesinados. Bien, queridos estudiantes, les decía cómo se puede relacionar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a dejar hasta ahí, y la tarea para esta hora de clase, para que ustedes vayan terminando, me van a hacer un dibujo sobre la Sagrada Escritura y van a colocar el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Y van a tomar el texto que ustedes quieran, el evangelio que ustedes quieran, y van a tomar una parábola, van a tomar un milagro y lo van a explicar. Leen la palabra de Dios, buscan los 4 evangelios, lean cualquiera de esos 4, sea Marcos, Mateo, Lucas o San Juan, toman cualquiera, un pequeño versículo, un pequeño capítulo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer el Buen Pastor, que está en el capítulo 10 de San Juan. Lean, por ejemplo, el Buen Pastor, unos 5 renglones, unos 10 rengloncitos, y sobre eso hacen una pequeña reflexión. Este es el trabajo para esta clase. No es largo, no es complicado. Simplemente ustedes tomen el evangelio que quieran, tomen una parábola, 10 renglones, 15 renglones, léanlo y hagan una pequeña reflexión acerca de lo que es
el Evangelio para nosotros. Para la próxima clase les voy a pedir el favor. Vayan estudiando, van profundizando los temas que hemos visto, ya que la próxima clase haremos un pequeño parcial. Tenemos un pequeño quiz. Les pido el favor que estudien, que trabajen, que presenten todos sus trabajos que tenemos que entregar, porque algunos están atrasados, no han entregado el primero ni segundo taller, que es corto. Entonces los invito para que hagan sus trabajos de esta primera parte, segunda y esta tercera, que ya estamos para terminar. Recuerden entonces realizar una pequeña reflexión acerca de un pequeño texto de los Evangelios del Nuevo Testamento. Gracias, fin de semana.